ahí estamos otra vez. Bueno, comencemos otra vez. Proceso de repaso. Mientras me están escuchando. Hola. Hola. Ahí está. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Estamos en el proceso de repaso. El parcial va a ser mañana en los horarios que ustedes normalmente cursan. Vale decir que los del turno de la mañana es de 10 a 12, el turno de la tarde de 16 a 18 y el turno de la noche va a rendir de 20 a 22. Es importante que ustedes, tal como les dije en el último streaming, puedan mirar, tener claro, si no lo hicieron hasta ahora, lo hacen esta noche, el aula virtual, el password, que esté todo bien. Lo mismo cuando ustedes entren con su login al aula virtual. Este streaming, Mayra, es de repaso. Ustedes entran al aula virtual y van a encontrar el primer parcial. El repaso general, sí, Nicolás. Las cuestiones administrativas sencillamente van a tener ahí su profesor de trabajos prácticos al que le tienen que preguntar cuestiones si tienen algún problema. Ellos saben qué hacer y qué sugerirles al respecto de esto. Fuera de eso, son 4 unidades las que vamos a evaluar. Son los textos que ustedes tienen en las 4 unidades. Algunos tienen mayor cantidad de preguntas que otros, pero en general todos tienen preguntas. Yo ahí les voy a ir diciendo para que ustedes revisen ahora esta noche algunos textos en particular que tienen más preguntas que otros. Y las preguntas que ustedes me hagan, en el sentido de que cosas que no hayan entendido, este es el momento. Así que sobre los textos, efectivamente, los textos de la unidad 1, el texto particularmente de salud mental tiene muchas preguntas, así que es un texto corto que ustedes pueden revisar y tener una idea. No, Armando, no suma puntos. Lo que suma puntos es que me parece que usted es River, si mal no veo desde acá. Eso debería de sumar puntos. Ser de River y de Belgrano es muy importante. Pregunta, en el caso que se corte el señal de internet, ¿cómo hacemos para comunicarnos con el profe? Eso es cierto, eso es un problema. Si se les corta el internet, se va a caer lo que ustedes hicieron y tienen que buscar otra conexión. Sí, voy a hablar sobre la unidad 2 y 3 para que se focalicen en las cosas importantes, no se preocupen por eso. Si se les cae la conexión, como puede ocurrirle a cualquiera, razón por la cual sería bueno que empiecen lo más temprano posible. Es decir, a las 10, lo que van a empezar a las 10. Si tienen algún problema, pueden cambiarse de conexión y volver. Ahí sí, conectados, si tienen algún inconveniente, se contactan con su profe que va a estar en línea. Van a ver ahí una cuestión que dice, los profesores están conectados y ustedes ahí le preguntan para ver cómo resolver esos inconvenientes. Giselle pregunta si es de otro equipo de baja la nota. Bueno, Giselle, es una pregunta comprometedora la que me está haciendo. Así que bueno, dejémoslo ahí. Vamos a ver la unidad 1 y 4, que no son las más sencillas, pero efectivamente son sobre las que... la unidad 1 es la que tiene mayor intensidad de preguntas. Lo que es importante, para que ustedes sepan. Pregunta acá Sofi, los ejercicios de articulación de textos, ¿cuáles más o menos tendríamos que tener en cuenta? Sofi, efectivamente no hemos puesto muchos, es decir, casi no hemos puesto ejercicios de articulación de texto, lo cual significa que el parcial va a ser un poco más sencillo porque nosotros vamos a decirle, a preguntarle. En el texto tal, por ejemplo, en el texto tal, el texto de salud mental, los 3 paradigmas que están nombrados son, entonces ahí va a haber, qué sé yo,
el paradigma de derecho, el paradigma de médico hegemónico, psiquiátrico y el paradigma del materialismo histórico. Esa es la respuesta correcta. El resto puede decir cualquier otra cosa, tipo el paradigma kuhniano, es decir, el paradigma de la salud, el paradigma de la enfermedad, el paradigma de la normalidad. Es decir, las otras respuestas siempre se encontrarán ustedes que hay una respuesta que es la positiva. Ahora, en textos donde los textos son muy, cuando preguntamos definiciones, por ejemplo, la definición de estereotipo, la definición de rol, la definición de género, la definición de sexo, todas preguntas que van, digamos, sin duda. La pregunta correcta no está escrita de la misma manera que la van a ver en el texto. No se trata de encontrar exactamente la frase que está dicha en el texto, sino de entender el texto y poder discriminar en relación con los otros. De manera tal que ejercicio de articulación no hemos podido hacer en la construcción del examen porque resultaba en verdad muy complicado en muchos de los casos. Así que eso es mejor. Sí, vamos a repasar los tipos de historiografía, no hay problema. Juli pregunta, ¿se rinden el horario de la comisión de práctica? No necesariamente. Por ejemplo, los que rinden a la tarde rinden de 16 a 18 y hay una comisión de práctica que, por ejemplo, es de 14 a 16. Rinden en horarios determinados que obviamente están vinculados a donde ustedes cursan el trabajo práctico. Bien, si se va a la conexión, ¿nos vamos a poder comunicar con el profe? Sí, se van a poder comunicar si se van a un lugar donde tengan conexión. Se rindió en la hora en cada uno cursa, ya lo acabo de decir, va a haber tres horarios de cursa, de rendir de 10 a 12, de 16 a 18 y de 20 a 22, y ustedes se van a tener que organizar de esa manera. Del texto de Psicología en Córdoba entran todos los capítulos. En realidad el texto de Psicología en Córdoba lo hemos reducido a un capítulo, así que es el capítulo inicial nada más, solamente de ese. Y hay preguntas también del texto de Dafjal, que los dos tienen que verlo. La cantidad de preguntas en la unidad 4 es relativamente pequeña, pero sería bueno que la vieran. De todas maneras va a ser el libro abierto, de manera tal que si ustedes han revisado todos los textos y han sacado las cosas más importantes, no tengo dudas que en 10 minutos van a hacer el parcial. Pueden retirar en otro horario o sí tiene que ser en la comisión. Sí, Sol, si usted pregunta eso, tiene que ser lo que pasó en la comisión, toda vez que en el horario de la comisión, toda vez que esas notas se van a cargar directamente en la comisión donde ustedes asisten. Entonces es razonable que esté allí. De hecho, eso también va a servir para ordenar todos los cambios de comisiones que han estado existiendo. Luego, profe, en el texto de historiografía, historia de la psicología pasa de la página 3 a la 11. Eso ya lo vamos a ver, vamos a definir un momento del cual hemos hecho las preguntas, porque efectivamente ahí hay un problema, pero desde donde ahora lo vamos a ver, no se preocupe. Guadalupe dice, Jessy Bruno, es un error de impresión, en el aula virtual hay un PDF con todos los textos y completos. Sí, es cierto. Hola, profe, ¿cómo está? Las preguntas van a ser más que nada de interpretación. Son de interpretación las preguntas, pero hay preguntas que efectivamente preguntan sobre cuál es la definición de sexo, por ejemplo. Entonces, las respuestas sí son respuestas que no están idénticas al texto, porque no es voy a buscar dónde están las respuestas, sino que ustedes saben de qué se trata, lo van a poder resolver. Obviamente que si tienen dudas, van al texto, el texto vale la pena que lo miren, para eso está un parcial pensado para que ustedes trabajen con los textos. ¿Puede volver a decir qué textos no va a tomar? No, Paula, vamos a tomar todos los textos. Lo que digo es otra cosa, que hay textos que tienen muchas más preguntas que otros y eso se los voy a ir comentando. Pero los textos van todos. Profesora Manoilov, un gusto. Martín Parejo, otra vez, excelente. Bueno, profe, la unidad 4, donde habla de historia en la Argentina y en Córdoba, se va dividiendo como
en periodos y tiempo. Todos hay que tenerlos en cuenta. Efectivamente, sí, la unidad 4 es una unidad que tiene solamente 2 textos, no es muy larga, y a su vez, digamos, está bien dividida en periodos que son los mismos en Córdoba que en Argentina, de manera tal que en algún punto se puede hacer un resumen bastante acotado. Hola, profe, ¿puede repetir los 3 paradigmas de salud mental? Sí, los puedo repetir. Esa no es, Steffi, una pregunta, pero era un ejemplo. Los paradigmas en salud mental son el paradigma psiquiátrico, el paradigma de derechos y el paradigma histórico del materialismo histórico, el materialismo dialéctico. Profe, ¿puede decir los textos que tenemos que tener más analizados? Sí, ahora los digo. Cuando termine de responder las respuestas que son más organizativas, empiezo con eso. ¿Cómo va? Hola, profe. Con respecto al texto de Danzinger, las preguntas van a ser conceptuales. ¿En qué dirección? Si se puede explicar. Sí, Gabriela. Las preguntas de Danzinger son conceptuales, son globales. No son preguntas, es decir, son de la comprensión general del texto. De manera tal que hay elementos de esas preguntas que yo voy a nombrar para que ustedes las tengan en cuenta y las miren en el texto y puedan terminar de estudiar de manera orientada. ¿Bien? Ahora vamos a eso. No se corta, hola profe, muy bien, ahora terminamos. Ahora empezamos entonces con los textos que la unidad que tiene más preguntas de todas es la unidad número 1. Vale decir que ustedes tienen una cantidad muy grande de preguntas sobre salud mental. El texto de salud mental, que es corto, hay que mirarlo con detenimiento, entenderlo, más que leerlo por arriba, entender de qué se trata. Y luego el texto de adicciones tiene otra cantidad y el texto de género otra tanta. Vale decir que esos textos tienen todos los textos preguntas, hay una cantidad importante, así que es una unidad que ustedes revisarían en el sentido de que los textos los puedan entender. Si algo no recuerdan, efectivamente van al texto y lo miran. Esto no se trata de un ejercicio de memoria, se trata de un ejercicio de comprender bien las preguntas. Vale decir que un elemento central para el parcial es que ustedes no se abataten, abatatarse es una expresión de mis tiempos, es decir, que ustedes no entren en preocupación si las preguntas parecen muy complicadas, les aseguro que no lo son. De manera que ustedes miren la pregunta, leen bien, porque la pregunta empieza con un encabezado. El encabezado dice normalmente, por ejemplo, un encabezado de las preguntas de salud mental. Dice, la ley de salud mental indica que tal cosa, ¿no es cierto? La ley de salud mental propone, se entiende que hay un solo texto de salud mental. A partir de la ley, ¿se resuelven los problemas vinculados a tal cosa? Bueno, entonces ustedes tienen que leer bien cuál es lo que se les pregunta. Y luego de eso, leer las 4 posibilidades que hay. Siempre hay algunas que son verdaderamente hilarantes, incorrectas, y que seguramente rápidamente ustedes las van a dejar. Y hay otras que posiblemente sean más complicadas. Alguna es factible que solo hay una respuesta correcta. En todos los casos solo hay una respuesta correcta. Si ustedes ven que hay 2 que parecen parecidas o similares o dudan, toman esas 2, las leen y tratan de encontrar adentro de cómo están escritas. Las preguntas tienen respuestas que son bastante largas en algunos casos. Miren si hay algún elemento que en algún punto a ustedes les suena discordante. Como por ejemplo, en el texto de Danzinger, las preguntas que tienen que ver con historiografía. Las historiografías positivistas siempre son ahistóricas, individualistas, tradicionales, que priorizan la evidencia empírica. Si yo sé estas 4 cosas, puedo descubrir adentro de las respuestas
que en algunas respuestas hay o algún elemento empírico, algún elemento que está hablando de lo histórico o de lo ahistórico. En ese sentido es muy importante que ustedes tengan la mirada global. Después, si dudan de todas formas, pueden ir al texto. Pero la pregunta puede ser respondida por ustedes seguramente si tienen una mirada global al respecto de todo. Bien. ¿Qué es lo más importante del texto de salud mental? Por ejemplo, bueno, que tienen un segmento que caracteriza los tres paradigmas, el paradigma de derecho, el paradigma de psiquiátrico, la interrelación, la pelea que hay entre ellos, y el paradigma más crítico que es el paradigma del materialismo histórico y el materialismo dialéctico. Y luego hay un apartado que es muy chiquito, pero que tiene también algunas preguntas importantes, que es sobre el decreto reglamentario. Separen la ley de salud mental de las preguntas del decreto reglamentario. El decreto reglamentario es el que no se aprobó a fines del año pasado, en noviembre, de manera tal que ustedes trabajan el decreto reglamentario como el decreto que intentó ir contra la ley. ¿Se comprende? Eso estructura ese texto. El texto de adicción es un texto bastante sencillo que estructura las distintas miradas que hay, también vinculadas a la salud mental de las adicciones. Así que ese texto es sencillo. Quizás hay preguntas más sencillas que la de salud mental. Y la de género, vamos a ver, está bien estructurada sobre los conceptos más importantes. Vale a decir sexo, género, estereotipo, rol, cuerpo performativo, qué sé yo, qué otras preguntas habíamos hecho sobre género, los estudios de género, para qué se hacen los estudios de género, la diferencia, qué caracteriza la interacción entre sexo y género, el concepto de identidad de género, la importancia de los estereotipos, de las expectativas, del sistema, cómo de los tres niveles, por ejemplo, hay alguna pregunta, qué es lo heteronormativo, cuáles son las relaciones de poder, el asunto del final que tiene que ver con la identidad sexuada y el cuerpo performativo. Bueno, me parece a mí que está bastante estructurado sobre el texto que ustedes tienen, ¿no es cierto? La importancia que tiene para la psicología la epistémica feminista. Bueno, vamos a ver las preguntas que hacen, a ver si podemos contestar algunas y seguimos. Dice, ¿las preguntas se hacen de acuerdo a cada autor? Sí. ¿Puede explicar el último paradigma? Ludmila, sí, ya lo explico. ¿Puede repetir los paradigmas? Andrés, vuelva hacia arriba porque ya lo he repetido 2 veces. ¿Profe, hay posibilidades de que sean 45 minutos el parcial? No. Vivi, no puede ser porque es una cosa que está vinculada al aula que usamos, que usa 30 minutos. Y a su vez no tenemos problemas con eso, no lo hemos tenido nunca. ¿Cuánto tiempo tenemos para resolver el parcial? 30 minutos. Profe, no me queda muy claro la parte historiografía. Ahora vamos, Guadalupe. Espere que termine con la unidad número 1. ¿Puede explicar epistémica feminista? Claro, Jime. ¿Cuáles son los estudios de género? Flor, los estudios de género son, lo que dice el texto de género es que los investigadores y las investigadoras y la academia en general no se preocupó sobre estudiar los aspectos vinculados a las diferencias que había entre hombres y mujeres hasta que efectivamente la lucha de las sufragistas, los años 50, puso estos temas en discusión. Los estudios de género fueron desarrollando a partir de poder tener una mirada que no era, como se dice, la mirada heteronormativa, que todo lo normal estaba vinculado a un hombre blanco, ¿no es cierto?, de ojos celestes, culto, educado, occidental. Ese tipo de psicologías que se hacían sobre ese tipo de
de hombre normalizado no incluía de ninguna manera a las mujeres. Entonces, la lucha de las mujeres por sus derechos, por la discriminación, por tener igualdad frente a la ley, por poder votar, ¿no es cierto?, por tener igualdad frente a las propiedades, etcétera, hacen ver a la academia que las mujeres somos un objeto de estudio, supuestamente, que se diferencia de lo que normativamente se llama el objeto de la ciencia, que anteriormente de la reflexión de la epistemología feminista era el hombre. Cuando se dice los hombres, el individuo, es decir, las mujeres no estamos incluidas, o somos un elemento, digamos, marginal. Entonces, en ese sentido, los estudios de género lo que muestran es que hay una primera preocupación vinculada a los estudios de la diferencia entre mujeres y varones, estudios que tenían que ver con los ciclos vitales diferenciales, lo cual es obvio. El ciclo vital de la mujer es muy distinto al ciclo vital del varón, a las diferencias en los trabajos, etcétera, y fue avanzando en estudios de género, donde ya no había solamente la inclusión de hombre y mujer, sino que estaban las miradas de género, que por lo menos incluían cuatro posiciones distintas, y en la actualidad las miradas vinculadas a las diversidades, que no solamente están vinculadas al sexo, al género, sino también a las miradas diversas. Esto es la epistémica feminista, es decir, la mirada que sobre los estudios de género se incluyó en todas las disciplinas, y en la psicología en particular, como una mirada que venía de afuera de la academia hacia adentro. Fueron las luchas de las mujeres, las batallas, el problema que las mujeres tienen. Es decir, por ejemplo, hoy hubo una marcha, ¿no es cierto?, una marcha de una menos, de la cual por eso llegué tarde al streaming, que nos muestra que en la calle hay preguntas sobre la sexualidad, en la calle, en el sentido común de la gente, hay una serie de incógnitas que hoy por hoy a veces están más adelantadas que los propios estudios de género. La heteronormatividad hace referencia a las expectativas sobre el hombre normalizado. La heteronormatividad significa que en general los estudios, es decir, cuando uno dice esto es heteronormativo, es que cuando uno dice los hombres se comportan de esta forma, dice que lo normativo es el hombre, pero no el hombre pobre, negro, de una cultura diferente, no, un determinado hombre. Lo heteronormativo es que es normal que las normas, las conductas, los valores, las actitudes estén regladas sobre lo que era normal para el hombre, no para las mujeres. Eso es lo heteronormativo, es decir, las expectativas de que todos nos comportemos heteronormativamente. Marcela pregunta, ¿se puede marcar la pregunta? Sí, se pueden marcar todas las preguntas y después revisarlas y cambiarlas. El paradigma de derecho, el psiquiátrico y el más crítico, que es el histórico, el materialismo histórico y dialéctico, sí, ya se están explicando ustedes uno al otro, está bárbaro. Hay preguntas de Talak, sí, hay preguntas de Talak, ya voy a decir que son las cosas más importantes de Talak también. Jovi dice, materialismo histórico y dialéctico, ¿lo puede explicar? Claro. Las perspectivas del materialismo histórico y dialéctico son las perspectivas más críticas, en el sentido que critica que el paradigma de derechos propone un usuario de derechos y una serie de garantías que tienen las personas que están padeciendo alguna problemática de salud mental, unas garantías que el Estado hoy no está en condiciones de cumplir. Entonces lo que el materialismo histórico dice es, hasta que no existan condiciones económicas, sociales, el problema de la salud mental está bien vinculado al problema de la pobreza y de la exclusión. Hoy los que no pueden resolver sus problemas de salud mental son efectivamente sectores excluidos, sectores vulnerables, que hasta que no haya un marco
donde ellos puedan, donde todos podamos tener condiciones salutógenas, condiciones de salud, digamos, no será posible una resolución de esos problemas. De manera tal que fuertemente crítica no solamente esa perspectiva del paradigma psiquiátrico, sino también del paradigma vinculado a los derechos. Guadalupe dice: entonces, si hablamos de género, no estamos limitando a hablar de varones y mujeres. El varón que se siente mujer o la mujer que se siente varón, efectivamente son 4 posiciones, pero no incluye las identidades más diversas. Claro, las identidades trans, las identidades... es decir, las identidades no son... Es decir, el LTGB, es decir, que hoy por hoy va sumando otro tipo de identidades, habla que estas identidades van construyéndose en tanto los sujetos van reflexionando sobre su posición sexual y cómo quieren comportarse con la mirada externa y las expectativas externas. De manera tal que uno hoy por hoy no podría decir que hay 4 identidades de género, no, es decir, como se decía en algún momento, por eso la teoría de género está fuertemente criticada, sino que hay identidades diversas que se van sumando, desarrollándose a partir de la reflexión sobre la sexualidad. Vamos a ver entonces la unidad 1 entonces. Profe, escucha una compañera aterrorizada por su texto de género en el párrafo que habla de los colectivos diversos que son ubicados como putos y putas. Algunos alumnos entienden esto como una falta de respeto de usted a esas identidades, si bien no entiendo que usted critica la condena social de todo aquello que no sea heteronormativo, es colocado en estas categorías. En realidad es un apelativo que en ninguna manera quiere ser una falta de respeto, al contrario, es decir, es como un denominador. Si uno dice una lesbiana es un apelativo negativo, bueno, eso está vinculado a la matriz cultural desde la que uno lo lea. Es decir, que hay significaciones al respecto de estas cuestiones que, digamos, uno tiene que efectivamente ser respetuoso al respecto, pero que preocuparse porque alguien le diga torta a alguien o no pueda asumir su identidad lésbica o no lo sienta que eso es un ataque. Más bien hay una fuerte intención de poder deconstruir esa cuestión como una falta de respeto, cuando en realidad se trata de la construcción de nuevas identidades diversas. Gracias, Gastón, por esta acotación. Ana pregunta si es solamente una correcta. Sí, efectivamente. Paula dice... me gusta el hecho de que nos brinde un poco de información de la cultura de hoy en día para que no hablemos pavadas y discutamos con argumentos coherentes. Bueno, ¿sí? Paula, no se trata de hablar pavadas, se trata de que la psicología hoy por hoy, a pesar de ir más lejos que el movimiento que hay en relación con la agenda de las mujeres, definitivamente la psicología muestra mucho contenido para poder reflexionar, para tener un anclaje teórico para reflexionar sobre estos temas. Esto queda guardado a Ariana, lo pueden escuchar después, así que no hay problema. Bueno, está bien escrito que se les dé estos apelativos, dice Ezequiel, no es que la profe lo llame así, no, efectivamente, no soy yo la que lo llamo así. Paula dice, las preguntas del texto nos sirven como guía. En el caso de Talak, algunas sirven, pero no hay preguntas en el texto, en el resto de los textos. Profe, si es que 30 minutos no le mandamos resultado, se cierra, sí, y queda el parcial tal como está. Gracias, Juli. Bueno, entonces, la unidad número 1 se trata de los textos que ya hablamos, son intensivos en preguntas, es la unidad que más preguntas tiene, así que por favor, revisarla. La unidad número 4 es una unidad que se centra en 2 textos nada más, el texto de Dafka, que es muy claro, y el texto de psicología en Córdoba. Los dos tienen la misma periodización,
por lo tanto no van a tener problemas con que uno trabaje un periodo y otro. Está bien periodizado, las preguntas van a ser vinculadas a esos periodos, así que sin duda no van a tener problema con la unidad número 4, que es una unidad aparte que tiene, en comparación con la unidad número 1, que tiene casi montones de preguntas por cada uno de los textos, menos. Así que, gracias Carla. Vamos entonces a trabajar las unidades más complejas. Perdón, ¿había alguna pregunta sobre salud mental si terminamos con eso? No me acuerdo. No me acuerdo. Me parece que no. Entonces, bueno, 3 paradigmas. La unidad de salud mental está vinculada Flor me pregunta decreto reglamentario, ya lo explico, no hay problema. Ley pregunta en qué periodo se haría hincapié. En realidad hay una pregunta por periodo, usted le puede tocar una u otra, así que tener claro cuáles eran los periodos, cuáles son las cosas más importantes, digamos, qué autores estaban vinculados, como tener un esquema, y con eso está bien. La pregunta sobre... A ver, ¿dónde estábamos? Había una pregunta más acá. Decreto reglamentario. Esa es una respuesta para Flor. Decreto reglamentario, el decreto que finalmente no salió, pero que de una manera u otra violentaba el espíritu por lo que estaba escrita la ley. ¿Cuáles son las cuestiones más importantes del decreto reglamentario? Bueno, sin duda que incluye a la profesión médica como con mayor importancia, toda vez que es la única que puede ejercitar una de las actividades vinculadas a la medicalización, es decir, que centra la estrategia terapéutica en la medicalización. También incluye el sujeto de derecho, pero le da poder a los médicos para internar y externar, con algunos límites, pero le da cierto poder. Luego permite la inclusión dentro del sistema de salud de nosocomios que sean monovalentes, que ya sabemos que la ley no los permite. Es decir, habla de que solamente los monovalentes que no deberían de funcionar son los que están en condiciones terribles y que no tienen normas de seguridad, cuando en realidad la ley dice que ningún monovalente es aceptable, toda vez que eso implica una estrategia de aislamiento y exclusión. También habla de que la medición al respecto de la peligrosidad de un sujeto vuelve a la idea de sujeto peligroso, no de el riesgo para sí mismo o el riesgo para otros. Ahí hay otro elemento importante. Y también el vinculado a la necesidad de ir incorporando estos nuevos dispositivos, pero digamos, no ponen recursos para que se creen casas de medio camino, hospitales de día, lugares para que no sean de reclusión, hasta que el sujeto con padecimiento mental pueda volver a incluirse dentro de su comunidad. Así que bueno, esos son los elementos más importantes del decreto reglamentario. En la parte del decreto reglamentario es muy corta y en general dice esto se va en contra de la ley. También el decreto indica cierta separación entre las personas que tienen padecimiento mental y los adictos, lo cual los pone a los adictos de vuelta en una situación de exclusión. Y bueno, de eso se trata. Muy bien. Pregunta... ¿qué periodos? Son 26 preguntas, 25 preguntas y 30 minutos. Habla de la unidad 4 planteada por el texto de Psicología en Córdoba. Bueno, bien. El decreto reglamentario es el que había que se había opuesto a la ley de salud mental, ya que no sea interdisciplinario, que solo se haga cargo de psiquiatras. Claro, efectivamente así es. Ayelen pregunta, profe, ¿cuántas preguntas tenemos para regularizar? 12, para sacarse un 4.
Sobre los dispositivos alternativos ya acabamos de decir, no estaban incluidos, recién me conecto, bien, después puede leer Tati las cosas, escuchar las cosas que dijimos. Se quedan sin tiempo para mandar el examen se manda solo. Muy bien, ahora vamos a la unidad número 1, entonces ya está cubierta. Salud mental, dividido en dos, los paradigmas, el decreto reglamentario, adicciones, un texto corto, muy sencillo, y el texto de género, que es un texto más largo, pero que está, ya dije recién cuáles son los ejes más importantes. Luego tenemos la unidad número 4, también dije, se trata de dos textos, el texto de Dafal y el de Psicología en Córdoba, los dos tienen los mismos periodos, hay que ubicar las cosas más importantes que fueron pasando y con eso ustedes van a responder cualquier pregunta que haya. En relación con la unidad número 3, 2 y 3, allí hay quizás algunas situaciones más. La primera cuestión que quizás valga la pena que revisemos está bien vinculada a que la unidad número 2 tiene el texto de la profesora Natalac, un texto que da referencia a algunas consideraciones sobre cuáles son los problemas psicológicos contemporáneos. Se ubica en la unidad número 2, pero efectivamente, pues ya no estoy segura de que se ubique en la unidad número 2, me parece que sí, pero está también vinculada con la unidad número 1. ¿Por qué digo esto? A ver, esperen que me fije. Porque la unidad número 1 habla de los problemas y el texto de Talac va a trabajar sobre, sí, efectivamente, el primer texto de la unidad número 2, el texto de qué es la psicología, ¿no? Que se vincula con ambas cosas a la vez. Ahora vamos a ver el eje de ese texto para que ustedes lo puedan ordenar. Viviana pregunta fechas y autores. Hay algunas preguntas sobre autores, sobre fechas ninguna. Sí, obviamente que hay indicaciones sobre fechas para que ustedes se ubiquen en el periodo. Bueno, yo ahora voy a decir, muy bien, la nota está en el momento, inmediatamente que ustedes terminan. Bien, está en la unidad 2 Talac, el texto de historiografía, ahora vamos a eso. El texto de Ana María Talac, ¿cuáles son las cosas más importantes? Bueno, qué es un problema psicológico, los sesgos de preferencia, las filosofías y la epistemología feministas, que están bastante bien descritas, ¿no es cierto? De cara a eso, los conceptos de racionalidad, de historicidad, de dogmatismo, de la pluralidad o la unidad de la psicología, de lo que es el pluralismo epistémico en psicología, de cómo todos los esfuerzos para hacer la psicología una sola unidad no llegan a buen puerto, ¿no es cierto? Y porque hay algunos autores que hablan de crisis de la psicología cuando en realidad se trata del esfuerzo denodado que hay de unificar esa pluralidad epistémica que resulta bastante difícil. Talac también habla de algo que habla Rawls vinculado a las consideraciones sobre la psicología del sentido común, como eso efectivamente es un problema, y también ubica conjuntamente con Rawls en la dimensión tecnológica, es decir, lo que los psicólogos hacemos para intervenir sobre los problemas que nos traen para poder solucionar, ¿cierto? ¿Qué caracteriza esa dimensión tecnológica y cómo se ubica en relación con la ética, ¿no es cierto? Y con la psicología del sentido común. Cómo hay veces que respuestas que damos como ciertas se cristalizan a través del tiempo y definitivamente ya no son explicaciones que interpelan, que preguntan, sino que son explicaciones que suturan un saber que en realidad terminan no resolviendo nada. Eso en relación con el texto de Talac, que está en el segundo estoy viendo las preguntas, que está en la unidad número 2. ¿Qué sigue en la unidad número 2? La parte de las historiografías. Vale decir que en la unidad número 2 tenemos un texto de problemas y desafíos historiográficos y el texto de Nicholas Rawls.
Veamos las cuestiones más importantes del texto de Rawls y sobre todo del texto de... perdón, y del texto de Problema y Desafío Historiográfico. En ese sentido, vamos a ver que para Rawls hay unos ejes que son muy importantes. El eje de las nociones de verdad, la construcción a partir de la comunidad de científicos de categorías o cánones de verdad, que él va efectivamente a tratar de rebatir, ¿no es cierto? Por el otro lado, los textos de Rawls hacen bastante hincapié hay preguntas del texto de Rawls, efectivamente hay preguntas del texto de Rawls que las vamos a ir revisando. ¿Cuáles son los aspectos más importantes? Que lo vea directamente el texto, así no tenemos dificultades al respecto. El texto sobre los campos disciplinares de las ciencias psicológicas y la libertad de decidir tiene algunos ejes que son muy importantes. Por ejemplo, ¿qué se entiende por racionalidad general? ¿No es cierto? Aquella que permite la vinculación entre lo colectivo y lo individual. ¿Qué es la tecnología de poder? ¿Cómo se institucionaliza a partir de la psicología estas tecnologías de poder que hacen al gobierno del alma, ¿no es cierto? Cómo los sistemas de creencias permiten normatizar qué es lo que es normal de lo que no. En algún sentido también podría vincularse con lo heteronormativo, ¿no es cierto? Luego, ¿a qué se le llama biopolítica? De cómo esta serie de explicaciones que tenemos vinculados a nuestro propio cuerpo, al bienestar biopsicosocial, están bien vinculadas a esta construcción de creencias que terminan siendo lo que él llama la reflexión biopolítica, donde la ética al respecto del respeto de la reflexión identitaria de los individuos, pero también de los colectivos, no deja lugar frente a las creencias que se imponen como una estructura de poder frente al cuidado del cuerpo, frente a la dieta, a los ejercicios, a la prevención de las enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una pregunta, obviamente, sobre la cartografía de poder, que es muy básica de todas formas, y eso es lo más importante del texto que es mío, pero que habla sobre los campos disciplinares. Sobre el texto de historiografía e historia de la psicología, ese texto que tiene muchas idas y vueltas, las preguntas están hechas desde la página 14. Así ustedes, que hay algunos saltos que no sé que creo que en el PDF no están, pero por las dudas ustedes tengan solamente el texto escrito, entonces es preferible que lo tengan así. ¿Cuáles son las cuestiones más importantes de este texto? Bueno, ¿qué es la historia? ¿Qué lo diferencia la historiografía? ¿Cuál es el objetivo del saber histórico? ¿Cuáles son las diferentes formas de hacer la historia? Que están catalogadas, digamos, en dos grandes ramas: la historiografía crítica y la historiografía tradicional. ¿Cuál es la historiografía tradicional? Bien vinculada a la mirada positivista. Las preguntas que hay son seguramente de Rosa Rivero, que está en una parte del texto, ¿no es cierto? Hay algunas preguntas de Harris, que tiene una manera de hacer historiografía crítica, es uno de los autores de la historiografía crítica, pero de la historiografía positivista hay preguntas que están vinculadas al texto de Danziger, en el sentido de que él habla de la historiografía tradicional de Ben Davis y Collins. Él va a hablar de una historiografía positivista, ahistórica, vinculada a la evidencia empírica.
que nosotros hemos visto en el nombre de Rivero. En cualquiera de los casos, ustedes lo que tienen ahí son dos grandes separaciones: las historiografías positivistas y las historiografías, las sociologías críticas, las sociologías o las historiografías críticas. En las historiografías críticas hay tres autores: Harris, cuyo centro está vinculado a que hace una lectura a partir de la caracterización política de la psicología, Danzinger y a su vez Rawls. Rawls va a hablar de lo que ya hablamos, de los regímenes de verdad, de las cartografías que se arman sobre las creencias de los sujetos y también de la función de los psicólogos, que en una reflexión biopolítica estamos del lado de lo que nos piden los estados y los gobiernos, normatizando una manera de entender las diferencias y las distintas situaciones, sensibilidades, sentimientos que tenemos tanto en el cuerpo como él va a llamar el gobierno del alma. Nos gusta más hablar del psiquismo, pero efectivamente en ese sentido. Entonces, el positivismo está explicado en este texto del cual estábamos hablando, de historiografía e historia de la psicología, y es sin duda importante. La versión cuasi positivista, que es la de Rosa Rivero, indica que la historiografía es una metadisciplina, que es un saber reglado, que es sistemático, que tiene presente evidencias conceptuales y empíricas, que tiene multiplicidad de abordajes para encontrar evidencia empírica. Después está allí el texto de Rawls y Danzinger y la disputa entre el positivismo y la sociología del conocimiento, que sigue indicando exactamente lo mismo. Es decir, da el ejemplo obviamente del laboratorio de Boom, que avanza en este texto sobre lo que es la unidad número 3. De manera tal que con eso nos quedamos explicando la unidad número 2. El texto, hay dos textos de Rawls, o el primero que hablé y el de una historia crítica de la psicología, la construcción de lo psicológico. Obviamente, ¿qué es la construcción de lo psicológico? ¿Cuáles son los regímenes de verdad? ¿No es cierto? ¿En qué sentido la estadística está vinculada al campo de lo verdadero? ¿Qué otra cosa es importante de este tema? Entiendo que nada más. ¿Qué otra cosa podemos ver? De Danzinger, cuestiones vinculadas a cuando los manuales de psicología, su mirada tradicional, ¿no es cierto? Las consideraciones de esto ya lo dijimos, dónde estaba en los manuales de psicología el conocimiento de la psicología antes que la psicología fuera disciplina y profesión, que es lo mismo que va a decir Danzinger, ¿no es cierto?, de cómo las normas e intereses de los grupos de poder establecidos en alguna forma toman cuerpo para la definición del rol del psicólogo que se da en los Estados Unidos y no en Alemania, que es la tesis central de Danzinger, ¿no es cierto? ¿Qué otra cosa más tenemos? Bueno, los dos tipos de historiografías, quiénes son los autores más importantes. Bueno, entiendo que allí algunas consideraciones sobre, por ejemplo, la existencia de demanda social para el nuevo rol emergente en el caso de los Estados Unidos, cuáles son los actores más importantes que hacen posible esa demanda social, que sin duda son el desarrollo productivo de los Estados Unidos, que tiene un actor en las empresas muy importante, y también el ejército. Luego el tema de los intereses y la estructura cognitiva de la sociedad.
vale decir que el movimiento de constitución de este nuevo rol emergente en los Estados Unidos, que era el rol del psicólogo, está sobre una estructura cognitiva de la sociedad e intereses, digamos, que se expresan en demanda frente al rol. Es decir, que hay intereses en ese tipo de sociedad de ubicar un nuevo rol que permita la adecuación y el control de los sujetos para entrar en las empresas, y la adecuación y el rol de los sujetos para entrar, obviamente, en el ejército, efectivamente. Luego, la diferencia de las tesis entre Danziger y Ben David, donde obviamente Ben David y Collins tienen una mirada positivista sobre el inicio de la psicología y tienen una hipótesis que la psicología empezó con el laboratorio de Boom en Alemania. Hay un streaming completo de esto, lo pueden ver sin ningún problema, que, digamos, se vincula la unidad 1, la unidad 2 con la unidad 3. Vale decir que la unidad 2 que tenemos, Talak, la diversidad de la psicología, el movimiento sobre pluralidad epistémica, la epistémica feminista, las tecnologías, la ética vinculada a las tecnologías, todo esto que ya dijimos. El texto de Rose va a hablar de la cartografía de la psicología, que va a hablar de las cuestiones vinculadas al conocimiento del saber común, al gobierno del alma, y el otro texto que va a hablar sobre los regímenes de verdad, la necesidad del control social, de cómo los psicólogos operamos dentro de este campo para hacer posible el gobierno del yo. Luego tenemos el texto de historiografía, donde habla qué es la historia, qué es la historiografía, cuáles son las historiografías positivistas que se repiten con Danziger y con Rivera, y luego las críticas, donde hay 3 autores, Rose, Danziger y Harris. Hay algunas preguntas de Harris, de manera tal que lean, son 2 páginas, es muy sencillo. ¿Qué pasa entonces? Vamos a ver otra vez si hacen preguntas temáticas, si no vamos a ir a la unidad número 3. No, Florencia, no se puede alargar el tiempo. Biopolítico sería que son posturas que nos imponen como estructura. Efectivamente, hay una pregunta bastante larga sobre qué es la biopolítica. Es muy importante que ustedes la tengan presente, dado que no está copiada de lo que dice directamente el texto. Hay una pregunta específica sobre la biopolítica. Ya dicen que dejen de mandar corazoncitos que se me tilda. Bueno, Flor, con media hora alcanza, eso esperamos. Según la comisión que está el horario. Bueno, ustedes mismos están. ¿Puede explicar la sociología de la ciencia positivista y sus detractores? O sea, Danziger, digamos, Ludmila, la sociología, la ciencia positivista y la sociología, tal como lo dice Danziger, están en 2 bandos distintos. La ciencia positiva es la mirada ahistórica, la mirada vinculada al eje individual, de la construcción individual, de la historia de los grandes héroes, de los grandes hombres, cuando se construye historia pensando que las individualidades son superiores a los colectivos y que aparte la evidencia empírica es objetiva y me permite, digamos, mirar y reconstruir el pasado de una manera objetiva. Esos son los ejes más importantes de lo que es la ciencia positivista, el positivismo y la historiografía positivista. Se diga de una forma con Danziger, de otra forma con Rose, se trata del mismo fenómeno. Aparte de ese fenómeno está el fenómeno de las historiografías críticas, de la sociología crítica y de lo que fuera que está del otro lado. ¿Quiénes son los autores que están del otro lado? Rose, Danziger y Harris. Estos son los que critican y construyen una versión de la psicología que dice
que no hay conocimiento objetivo, que la historia es una historia que debe ponerse en contexto, que el discurso y la narrativa histórica está en una cultura y en un momento histórico para resolver, digamos, algunas incógnitas de los problemas actuales, no de los problemas pasados, que la narrativa histórica siempre es una reconstrucción que se hace en base a la hipótesis que uno tenga al respecto de lo que ocurrió en el pasado y que tiene un interés sobre el presente. Vale decir que reconstruyo el pasado según lo que quiero explicar y darle más valor en el presente. ¿Se entiende? Lo que Rosa Riveros dice entonces, sin duda, es lo contrario, es decir, que está en la ciencia positivista. Va a hablar de que la historiografía es una metadisciplina, que tiene un saber reglado, que explica cómo construir a partir de la evidencia empírica y conceptual la historia de la psicología, y eso es lo que va a decir Rosa Riveros. Danziger, ¿qué postura mantiene con respecto al inicio de la psicología moderna? Bueno, eso es la unidad número 3 y es la unidad de Boone. ¿Por qué razón? Porque ahí lo que tenemos es el texto de Boone, de las cuales hay algunas preguntas, que es el texto de Liggey, que es un texto muy razonable, que habla claramente al respecto de por qué ellos creen, a partir de la evidencia empírica, que Boone fue el inicio de la psicología, maneja las hipótesis que ya conocemos, que lo mismo Danziger las maneja y las dice, pero las dice para criticarlas, que es que la psicología inicia desde dos disciplinas, de la disciplina desde la fisiología y desde la metafísica o la filosofía, y cómo la fisiología con su herramental metodológico le dio a ese conocimiento de la psicología un orden metodológico que hizo posible la construcción del laboratorio. Entonces le da distintos nombres: psicología experimental, psicología fisiológica, sea lo que fuera. Esa es la hipótesis central del texto de Liggey. Va a hablar también que Boone era un excelente y eximio generador de conocimiento. Va a hablar de los procesos psicológicos básicos. Es muy, muy sencillo la descriptiva de Boone. Ahora, Boone se enmarca en la tercera unidad, que nos va a hablar sin duda sobre la reacción de Danziger frente a esta hipótesis que tiene casi todos los manuales de psicología y también Ben David y Collins, de que la psicología inicia en Leipzig, en Alemania, con es decir, que la psicología moderna inicia allí. Danziger va a decir que los orígenes sociales de la psicología moderna no están sin duda en Alemania. Y va a decir que el enfoque de la sociología como ciencia positiva, es decir, como ciencia positiva, es un enfoque acrítico que combina explicaciones individualistas del transcurrir histórico, ¿no es cierto? Y que efectivamente valora la evidencia empírica y conceptual más que cualquier otra cosa. Eso es lo que va a decir Danziger. En la unidad número 3, ¿no es cierto?, va entonces a centrar la disputa de dónde se inició la psicología. Entonces tenemos a Boone, la descriptiva de Boone por un lado, y por el otro lado la pelea entre Danziger y Ben David y Collins. Y con eso se termina. Vamos a ver las preguntas. Pau dice: si me cambié de comisión, el guarino cambio. No, ya le he dicho varias veces, Paula, que todavía no están cambiados de comisión, pero hagan el parcial en el horario donde están asistiendo, no donde está el guaraní. Por nosotros después vamos a tomar esos parciales y se los vamos a adjudicar a los profesores que ustedes tienen. Luego, en el texto Campo, Disciplina de Psicología y la Libertad de Decidir, ya lo expliqué más arriba. Dije que ese texto tenía unos ejes que usted lo puede escuchar otra vez, y que es un texto bastante pequeño que se articula con el otro texto de Rawls que ustedes tienen.
donde lo más importante está vinculada a las tecnologías de poder, a la racionalidad, a la forma con que entiende el gobierno del yo, ¿no es cierto? Bueno, centralmente esto. ¿Qué más tenemos? Danziger. ¿Hay un solo tema? No sé a qué se refiere Micaela. Van a hacer preguntas sobre los factores económicos profesionales que plantea el texto de los factores económicos, que está, sí, efectivamente hay preguntas que se repiten de lo que hay en el texto que yo les he acercado. Vale decir, ¿cuáles son lo más importante del texto de una historia crítica de la psicología? De Rawls. Bueno, sin duda lo más importante está vinculado a entender bien qué es un régimen de verdad, por qué un régimen de verdad se institucionaliza, qué es la matriz cognitiva, la matriz de intereses, ¿no es cierto? Por qué la experimentación tiene algunos problemas, el movimiento de la psicologización y la tecné, es decir, por qué la tecnología es tan importante para el gobierno del alma, y punto. Es un texto que es bastante difícil, no hay muchas preguntas de ese texto, vale decir que la mayor cantidad de preguntas son sobre los textos que son más sencillos. En los textos sencillos, que son los textos que ustedes tienen, que son en general de mi autoría, digamos, está Rawls descrito de una manera más sencilla y pequeña. Las preguntas están hechas generalmente sobre esos textos, así que ustedes deberían de focalizarse. Ahora, si obviamente esos textos no les son lo suficientemente claros, entonces ustedes tienen que ir a los otros. El texto sobre las raíces psicológicas del laboratorio de Boone, obviamente que da un montón de datos, ¿no es cierto? Explica cómo era la práctica de experimentación. Casi no hay preguntas sobre eso, pero digamos describiendo cuestiones que pueden resultar un poco más complicadas. El texto de los orígenes sociales de la psicología tampoco tiene muchas preguntas. Sí, ¿cuáles las preguntas son importantes? Los objetivos de la disciplina, qué son los intereses intelectuales, ¿no es cierto? La diferencia entre sociología del conocimiento y sociología como una ciencia empírica. Ahí también hay parte de la explicación de por qué la historiografía no es una historiografía individual, por qué la psicología nace en los Estados Unidos, y punto. No hay mucho más. Y ahí se terminó la unidad número 3. Hay pocas preguntas de los textos más complicados, es cierto, pero hay alguna que otra. Pero los textos complicados siguen la lógica de los que hay tipo más sencillos. ¿Podría darnos un pantallazo del positivismo versus sociología? Nahuel, lo di más arriba, pueden mirarlo más arriba. ¿Es múltiple opción? Sí, Josefina, es múltiple opción. Ya se lo respondió otra persona. ¿En dónde sale lo de biopolítico? Sale en el texto que está, ahora se los muestro para que ustedes lo vean, en el texto de este libro. Lo muestro para que lo vean. Acá está. Bueno, ya veo que se ve al revés, pero bueno, lo voy a leer de qué dice. Los campos disciplinares de la ciencia psicológica y la libertad de decidir. Aquí está lo de lo biopolítico. Rivero es crítico o positivista. Positivista. Arriba grande dice cuasi positivismo. Arriba. Si quiere lo buscamos para que usted lo vea acá. Mira. Dice, bueno, te vea la inversa. La historia de la psicología, otra versión cuasi positivista. Para Alberto Rosa Rivero. Muy bien. ¿En dónde sale lo biopolítico? Ya lo acabo de decir, muy bien, es positivista, puede explicar qué es la biopolítica, desde luego que sí. Ahora vamos a eso. ¿Qué hacer? Ya lo expliqué de todas maneras arriba, pero vamos a volver. Va a hacer mucho hincapié en la autoridad de gobierno y la ética del texto de Rawls.
hay una pregunta que se responde con el gobierno del yo, esto soy capaz de ver. Profe, positivo y positivismo. Viviana, ¿los efectos de estos textos? Sí. Ahora, la psicología positiva hoy por hoy no es una psicología positivista, así que no se quede con eso. Después vamos a ver una psicología positiva en las escuelas corriente y sistema y no va a referir al positivismo. Podría explicar, sí, ya lo ves, los campos disciplinares de psicología de libertad en este texto está, así lo dice Irina, sí. Lo que es historia de psicología en Córdoba, hay preguntas, sí vi que yo ya dije que había preguntas que te tenían que fijar, pero que, digamos, estas preguntas están bien vinculadas, a los periodos, a los periodos que están en los dos textos que ustedes tienen. Bueno, después ¿qué más tenemos acá? A ver, ya buscamos. Vamos a ver qué. Bueno, la biopolítica, sin duda, es una serie de conocimientos sobre cómo interactúan las distintas terapéuticas, las tecnologías médicas en el cuerpo del individuo. Es decir, cómo nosotros, el ejemplo que hemos dado en clase es que, por ejemplo, el hacer dieta, el estar delgado, algo que obviamente nos complica a todos. A mí me gustan mucho algunas comidas que no hacen bueno, me imagino que han varios. Así que no demos ese ejemplo, pero digamos, la dieta hoy por hoy, es decir, algo que era bueno comer en los años 50, los fritos, el aceite, la manteca, etcétera, etcétera, hoy prácticamente son cosas que no se pueden comer. Es decir, solo en un fuerte desarreglo uno podría decir que estuviera bien comer todas las noches papa frita. Entonces, en ese punto hay una nueva normativa que Rose va a decir la biopolítica. Es decir, que hay una política que se aplica al cuerpo sobre qué es bueno para el cuerpo. ¿Es bueno comer manzana? Bueno, será bueno comer manzana. Es decir, entonces todos empezamos a comer manzana. ¿Sí? ¿Qué hay atrás de eso? Una fuerte interacción entre las tecnologías que yo uso con el cuerpo individual. Le hago creer a la gente, es decir, la gente tiene una creencia que hay que salir a correr, que hay que vacunarse, que hay que hacerse una colonoscopía, es decir, que hay que hacerse un test mamográfico. No estoy diciendo que esté bueno ni malo, digo que se instala una serie de cuidados que tenemos que tener, que para Rose eso es la descripción, la interacción entre las tecnologías y el cuerpo individual. Y a eso les va a llamar, ¿no es cierto?, biopolítica. Esa pregunta es una pregunta difícil. ¿Por qué razón? Porque como efectivamente casi está descrito exactamente en el libro, hay que leer las respuestas para no equivocarse en qué decir. ¿Qué más tenemos? Por favor, la diferencia entre psicología alemana y los Estados Unidos. Bueno, la psicología en Alemania es una psicología que tenía no académica y no profesional, una psicología muy centrada en la filosofía, una psicología centrada en los conceptos individuales, mientras que en los Estados Unidos había una fuerte demanda a un nuevo rol profesional emergente con un proceso de desarrollo económico de los Estados Unidos que pedía un control sobre los sujetos, digamos, intervención directa para los problemas de salud mental, es decir, que pedía sin duda un entramado mucho más corporativo.
Esas son las diferencias y desde luego que hay preguntas al respecto de estas diferencias, que son fácilmente para responder, pero bueno, en cualquier los casos son importantes. También hay preguntas sobre el gobierno del alma, ¿no es cierto? Y los discursos que apoyan estas construcciones que controlan de algún modo porque son económicamente rentables, es decir, mantener un sujeto que no caiga en déficit de salud mental, ¿no es cierto? Y que efectivamente esté incluido en el aparato productivo. Luego, ¿verdad? Eso lo pueden ver directamente en el texto. Puede ser el repaso del texto de Talaxi. Arriba ya dijimos cuáles son las cosas más importantes, lo podemos volver a repetir. Van a ser largas o cortas las preguntas. Hay preguntas bastante largas, sobre todo en algunos textos, en los textos que tienen que ver con Danziger y con Rawls. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos hecho preguntas muy específicas, porque los textos tienen muchos temas y muchos contenidos. Entonces son preguntas conceptuales. En el caso hay otros textos que las preguntas son más bien cortas. ¿Qué página es qué cosa? ¿Es aleatoria la asignación de preguntas o están distribuidas según autores? Las preguntas van a decir según el texto de tal, pero, bueno, los de salud mental hay un solo texto, así que no es problema, pero van a estar distribuidas aleatoriamente. Entonces, se les dice, la historia es lo que sabemos como acontecimiento del pasado asociado a otras disciplinas y la historiografía sería, la historia es el relato que se construye sobre lo que creemos ocurrió como acontecimiento del pasado. La historiografía serían preguntas de actualidad que nos hacen dudar si será verdad o nos motivan a investigarla. No. La historiografía son las distintas formas de construir historia. Por eso decimos que hay historiografía positivista y crítica. Son las formas de construir historias. Vale decir que hay una diferencia entre la historia, que es el relato histórico del pasado, la manera de decir que construimos relato del pasado, y otra es que hay distintas formas de construir ese relato histórico. Por lo tanto, la historiografía siempre es una metadisciplina, es decir, una disciplina que, digamos, postula cosas sobre cómo se debe hacer la disciplina, que es la historia. Si preguntamos, hay algunas preguntas sobre el texto de Psicología en Córdoba. Flor, gracias. ¿Puede dar una definición explicativa de biopolítica? Sí, es decir, la explicación que acabo de dar, ya creo que la di, es que la biopolítica es aquella reflexión que intenta vincular las tecnologías con el cuerpo del sujeto. No hay ningún modelo parcial por algún lado, no lo sé, si no lo sé. Qué loco pensar de dónde están viendo este vivo. No sé, Celeste, de dónde lo está viendo. Por ejemplo, estoy desde mi cama fumando, bueno, Celeste, yo no, pero digamos, excelente, si usted la pasa bien. ¿Alguien me puede decir en qué texto está lo de biopolítica? No alcancé a notarlo, sí, yo ya lo mostré, si usted se fija, es el de cartografía. Profe, las preguntas van a ser muy largas, Yelen, ya dije, hay algunas preguntas que son bastante largas, que son bien conceptuales, y hay otras que son cortas. Yo diría que ustedes, pues las cortas las pueden pasar bastante rápido y las otras las miran. Fue incómodo, qué incómodo fue leer a Gómez, bueno, no sé Celeste, me imagino por qué lo está diciendo. Juli, en el texto de los campos disciplinares de psicología, bueno, le está respondiendo a alguien. Barrio Pueyrredón, muy bien, yo estoy en Nueva Córdoba. ¿Puede decir la página de biopolítica? Sí. No, la página donde sale la descripción, con todo gusto, lo buscamos. Vamos a ver dónde está.
está la descripción está exacta, así que no, solo hay que encontrarla. Bueno, no la encuentro ahora. No me acuerdo, me parece que hasta estaba en negrita. Acá está. No les puedo decir porque no tiene número de página, pero digamos, si ustedes van al texto, los campos disciplinares tienen una página, 2, y después tienen acá abajo, biopolítica. ¿Ven? Por lo tanto, ¿y qué dice? El lenguaje juega un papel fundamental. Cualquier acción, institución o sujeto es posible ser gobernado a través de la palabra o por mecanismos discursivos. A través del lenguaje es posible el gobierno del alma. Los psicólogos sabemos esto porque los psicólogos, toda la terapéutica es a través de la palabra. Por lo tanto, a través del lenguaje es posible el gobierno del alma. Y de los actos de gobierno deviene la intersubjetividad. Es decir, gobernar el alma y luego hacer actos de gobierno que devienen en intersubjetividad, es decir, en subjetividad de varias personas que es dentro de un colectivo, necesaria para que la interacción ocurra. De este modo, la conexión entre los intereses de gobierno, la sociedad y los individuos va creando formas de gubernamentalidad que ordenan, limitan, juntan, articulan objetos gubernamentales entre sí. En este contexto, las disciplinas psic aportan un saber vinculado a la interacción entre las tecnologías focalizadas en el cuerpo individual. Reflexión que recibe el nombre de biopolítica. Es decir, las tecnologías que se focalizan en el cuerpo individual. Bien, perdón, si ya respondieron, pero ¿dónde está lo de biopolítica? Lo acabo de decir. Bien. Sí, Celeste ya le había respondido. Andrés también responde, muy bien, gracias a Andrés, la página de biopolítica, gracias profe, muy bien. Quiere comer alfajor, me encantaría comer un alfajor, nada me gustaría más ahora mismo, porque no he comido. ¿Qué más tenemos? Hola, profe, ¿podría explicar la diferencia entre la postura de Harris y la postura de Rawls? Sí, Vicky, no hay ningún problema. Harris es un autor que centra la manera de construir. Cuando ustedes decimos, ¿qué son las historiografías? Son las diferentes maneras de construir historia. Entonces, Harris, ¿qué dice? Que la construcción histórica debe hacerse no bajo la égida de la neutralidad, las construcciones históricas no son neutrales, y que para eso se necesita una mirada política sobre la construcción. Eso es lo que va a decir Harry. Mientras que Rawls, no es que no diga que no se necesita una mirada política, pero va a ser eje en otros aspectos que tienen que ver con los regímenes de verdad, con la existencia de la tecné, es decir, de cómo el gobierno sobre las personas, los psicólogos lo hacemos con nuestra técnica. ¿Nuestra técnica qué es? Lo que acabamos de decir, la palabra. La palabra es la que lleva una cierta explicación a los sujetos que están padeciendo algún tipo de padecimiento psíquico. Ese padecimiento psíquico los psicólogos nos encargamos supuestamente de explicarlo, y en esa explicación llevamos una tecnología al cuerpo del otro. Explicamos lo que le pasa al cuerpo del otro, a la psiquis del otro. En ese punto, las preocupaciones de Rawls no son las mismas que las de Harris. Rawls está menos interesado en cómo se escribe la historia que Harris, que sí, y Rawls está preocupado por problemas bien actuales que están vinculados a la vía política y a cómo hay normativización de algunas acciones que entendemos están bien para hombres y mujeres, como por ejemplo hacer dieta. Muy bien, que está en la falda, qué lindo la falda. Mañana no va a tener que viajar, por lo menos usted. Bueno, profe, una referencia, el número de página, ya está, la encontré. Podría dar una explicación híbrida del rol, nacimiento, psicología. Bien, la hibridación del rol es un concepto que es de Collins, de Ben David y Collins. Vale decir que Ben David y Collins dice
sostiene la argumentación y la hipótesis que la psicología comienza en Alemania y que se hace hibridando dos roles, el rol del filósofo con el rol del fisiólogo. La fisiología aporta el método al nuevo rol y la filosofía aporta supuestamente el conocimiento. De manera tal que, atento a esto, va a hablar de un rol nuevo, un rol distinto, un rol híbrido. Danzinger va a construir discurso contra esa existencia de un rol híbrido. Va a decir que el rol es un rol, sí hay una emergencia de un rol nuevo, pero que no es un rol que se hace en la confluencia de un híbrido, sino que es un rol emergente nuevo. La biopolítica es de Rawls. En realidad la idea de la biopolítica es de Foucault, pero Rawls la retoma. Le faltan páginas, Sabri, sí, ya sé que le faltan, no, está, si yo lo tengo, usted lo tiene, tenemos el mismo cuadernillo. Está en el texto suyo, sí, está el texto suyo, el texto mío que habla de Rawls. Profe explicó un montón de veces el concepto y todavía no me respondió. ¿Qué son las epistemologías feministas? No, sí, lo dije, Guadalupe arriba. Las epistemologías feministas son aquellas que dan por supuesto la existencia del esquema de poder donde está instalada la desigualdad entre hombres y mujeres y la inexistencia solo de roles vinculados a las identidades que estén bien vinculadas al rol del sexo, no del género, no de la diversidad, y por lo tanto las epistemologías feministas son aquellas que toman en cuenta que existe el patriarcado, que hay una heteronormatividad, que el conocimiento no se hace teniendo en cuenta que somos sujetos distintos, hombres y mujeres, de género, y que efectivamente ese tipo de construcción vinculadas a las identidades han permeado de una forma o de otra todo el conocimiento de la psicología. Entonces, lo que las epistemologías feministas van a decir es que hay que deconstruir una psicología que está hecha para un niño blanco, educado, como para un hombre, occidental, sin pensar que, digamos, la mujer somos el 50% de la población. Entonces la epistemología feminista intenta deconstruir y generar unas condiciones para que se genere un conocimiento nuevo donde efectivamente estas diversidades estén pensadas no como el ámbito de la exclusión, sino algo sobre lo cual hay que hacer un problema y hay que generar una serie de conocimientos explicativos que interpelen esos problemas que son problemas nuevos. Dicho sea de paso, la pregunta sobre qué es un problema que está en el texto de Talak va de cuajo. Profe, ¿cómo ando estudiando los textos de autoría en profundidad y los otros más por arriba? Entiendo, Sofía, que sí, es decir, esos son importantes porque las preguntas están hechas sobre eso, pero los otros textos explican, son mucho más explicativos que los míos al respecto de algunas cosas. Bien, Danziger es crítico a histórico, no, Kenny. Danziger es un autor de una historiografía crítica que tiene una mirada histórica. La historiografía crítica tiene una mirada histórica, social, sociocultural. Criticaba al positivismo histórico. Muy bien, Gris. Gracias, Nicolás. No me dan los mates a mí. En realidad yo no tomo mate, así que... Pero sí me encantaría tomar una Coca-Cola y ni que hablar de ese alfajor que alguien me dijo que había por ahí. Bien. ¿Qué tenemos? ¿Qué otra pregunta más tenemos? Así vamos avanzando. Para otras cuestiones que estén vinculadas a Rawls, como por ejemplo, ¿a qué le llama Rawls una realidad social? ¿Qué es el gobierno del alma? ¿No es cierto? ¿Cómo se incorporan las verdades psicológicas y qué formas adoptan? ¿Qué es la gubernamentalidad vinculada con los sujetos libres y la libertad de decidir? ¿No es cierto? Que es la topografía moral, ¿no es cierto?, en términos del ordenamiento de los datos epidemiológicos. No sé qué más decirles.
No, sobre técnicas de procesamiento de la información y bajo conceptuales no hay preguntas porque esos son de los trabajos prácticos. Profe, ¿hasta qué hora es el streaming? Y ya lo tendríamos que ir terminando. Son las 10:10. El gobierno del alma, Tati, es aquellas palabras que yo soy capaz de decir como una tecnología que impactan sobre el alma, que impactan sobre el yo y que efectivamente normativizan lo que el sujeto se entiende debería de sentir, de valorar, de tener como actitud y como comportamiento. Cuando uno dice, bueno, no se puede ir a clase vestido de payaso, o no se puede ir a clase disfrazado, vestido de, no sé, de Barbie o qué sé yo, de Mulan, uno dice ahí, ¿qué está diciendo? Si alguien aparece vestido así, uno puede decir no está bien de la cabeza. Entonces en ese punto uno dice, se normativiza que si alguien en una escuela va desnudo, va vestido de manera estrafalaria, altamente probable que diga, acá hay algo que no se espera que haga. Entonces, en ese sentido, el gobierno del alma, a partir de la construcción de la comunidad científica que define cuáles son los criterios de verdad, dice que es criterio de verdad y normalidad ir vestido de determinada forma. Entonces nosotros, ¿dónde dice que hay que ir vestido de determinada forma? Es decir, en ningún lado, pero hay una creencia que ya tiene la gente y que obviamente no, los mismos psicólogos decimos, es normal que alguien, digamos, no se tire un pedo en la clase, no erute, ¿no es cierto? No vomite. Entonces, bueno, todo eso, ahora, si pasa, creo que está en curso un problema que tiene que ver con una dificultad. Entonces, todas esas cuestiones están bien vinculadas con cómo hacer para gobernar el alma. Se gobierna diciendo, se espera que usted no vomite en el aula. Es decir, ¿qué se espera que haga una persona que tiene que vomitar? Se levante y vaya al baño. Si vomita en el aula, después se limpia la boca y sigue escuchando la clase, sin duda mostrará mucho interés por la clase, pero digamos, frente a los regímenes de verdad y al gobierno del yo, uno diría, esta persona tiene algún problema. Sí, Nicolás, va a quedar grabado este video. Hay que enfocarse en los textos míos sencillamente porque son más sencillos, los otros son más complejos. Los otros textos, digamos, explican, no vamos a hacer ninguna pregunta que en general no esté en un texto que yo haya dado, que esté escrito ahí, no significa que haya dado clases de todo. Quedan guardados, muy bien. Grisi ya he hablado sobre los que van en la unidad 3 uno por uno. Esos son, digamos, los más explicativos, pero quizás sobre los que hay menos cantidad de preguntas. El streaming que he guardado sí. Josefina nada. Estoy acá para eso hacemos los streaming. Nelly, ¿a qué se refiere el texto de salud mental cuando dice que la ley debe trabajar mediante el abordaje interdisciplinario? Significa que la problemática del padecimiento humano tiene una perspectiva psíquica, tiene una perspectiva social, una perspectiva hasta feminista. No está dicho así en el texto, pero así es, una perspectiva cultural, de manera tal que no solamente hay una forma de abordar el problema. Hay un rol del psicólogo, un rol del médico, un rol del trabajador social, un rol del terapeuta ocupacional, un rol del acompañante terapéutico, todos roles distintos que están con la mira en poder trabajar de manera interdisciplinaria, interroles, para resolver un problema que siempre es un problema complejo que no se resuelve desde una sola mirada. Nada, Carla, ya digo todo lo que va en la unidad 3, hay que repasar el video cuando finalice la transmisión. Profe, que sería lo más relevante del texto de Historia de Psicología en Córdoba. Es un texto relativamente corto, es decir, los 5 periodos, ustedes tienen que saber lo más relevante de cada uno, porque hay preguntas sobre cada uno y ustedes ahí sería bueno que lo miraran. El texto de Danzig, ¿qué es lo que en realidad habría que hacer más hincapié? Ya lo he dicho, Ángelo, antes, he visto texto por texto para que ustedes
no se desorienten. Gracias, Nicolás. Muy bien. Bueno. Recién llego de la marcha. Franco, muy bien que haya ido de la marcha. Yo también estuve ahí, así que llegué un poco tarde. Estuvo muy buena. Y nada, esperemos que se apruebe lo del el aborto legal. Bueno, eso es mi posición. Respeto a todo el que, súper respeto a todo el que tenga otra argumentación, y sería bueno como tener espacios para conversar. ¿Hay preguntas sobre unidad número 4? Sí, ya dije que sí, son pocas, pero hay. La mayor cantidad de preguntas están en la unidad 1. Profe, no entiendo los orígenes sociales de psicología moderna. Luli, es un texto que ya está explicado en el texto que yo les he dado, pero que tiene algunos ejes que también ya los hemos visto, pero estaría bueno revisarlo. No está acá. Vamos otra vez. Los orígenes sociales de psicología moderna tiene muchos textos sobre Boom, que te está vuelto a repetir en el texto que yo le he dado, el aspecto individual de la mirada positivista, la diferencia de los psicólogos entre Alemania y Estados Unidos. Hay una pregunta global sobre eso, así que yo digo que lo lean. Los objetivos de la disciplina, los intereses intelectuales, la matriz cognitiva, el concepto de interés intelectual y nada más. Eso es lo más importante que tiene este texto. Con eso estarían bien. Profe, ¿puedes repetir lo que dijo en un momento que no sé qué pregunta de Talak, justo se me cortó? Pero usted vuelve a verlo y lo va a ver. Ya di una perspectiva clara de lo que vamos a trabajar con Talak. No dijo que no preguntaban fechas. No, fechas no vamos a preguntar, Steffi, pero digo que digamos no hay que equivocarse en los periodos. Todos los parciales se han dado con este método desde la casa para realizarlo, no lo sé. Mariel, en realidad esto lo hicimos porque la facultad es decir, que el año pasado supuestamente iba a poner conectividad en todos los lugares, no lo pudo hacer. Entonces cuando haya conectividad seguramente nos encontraremos y ustedes harán el parcial con el celular. Ustedes saben de que hay una corriente en pedagogía que piensa que el parcial desde la casa es mejor que el parcial a libro cerrado. Vamos a ver cómo nos va ahora. Nosotros pensamos que puede ser una buena experiencia. De hecho, teníamos muchas ganas de hacerlo hace bastante tiempo. Cande, ya lo dije más arriba. Nada, un gusto. Que hará guardado, sí, profe. El próximo parcial espero que nos explique todos los textos que nos vayan a tomar. Si no, es un quilombo entender todo, y la verdad que es un poco injusto que nos tomen cosas que no llegamos a ver. Ayelen, en este sentido, yo siempre digo el primer día de clase que hay un cambio muy grande entre la universidad y la escuela secundaria. En la escuela secundaria es factible que uno diga, están estos textos van desde la página 3 a la 4, de la 5 a la 6. Es decir, la universidad es otro lugar. La universidad significa que ustedes tienen que leer, inclusive hay bibliografía obligatoria y bibliografía de consulta, que ojalá todos la pudieran leer. Es factible que no les dé el tiempo, pero que efectivamente las unidades no deben darse todas, no hay que dar clases exactamente de todo. De hecho, podríamos inclusive dar clases que fueran reflexivas sobre los textos y no dar los textos, de manera tal que de una forma o de otra eso va a seguir ocurriendo. En el pasado las personas que podían entrar a clase eran muy pocas. De hecho, las primeras 3 clases que dimos presenciales, la cantidad de estudiantes que había eran menor a cualquiera de los streaming que hemos hecho, tanto a las personas que aparecen en el streaming como los que después lo ven y lo reproducen, de manera tal que la universidad es esto, es que ustedes tengan una capacidad autónoma, que puedan trabajar sobre los textos en el colectivo de los estudiantes, que
A su vez han tenido los trabajos prácticos, donde los profesores de trabajos prácticos, si ustedes tuvieran alguna pregunta o alguna incógnita, la podrían haber resuelto de manera tal que la autonomía de poder trazar la forma de acercarse a los textos, el momento donde hacerlo, es una autonomía que nosotros creemos es de un estudiante universitario. Razón por la cual es altamente probable que haya textos que después no expliquemos. Eso ha ocurrido siempre, y ha ocurrido una cosa mucho peor, que posiblemente ahora ocurra menos, que es que para las últimas unidades la gente ya no venía a clase y había muy pocas personas que realmente veían las clases. En cambio, los streaming me imagino que van a ser vistos a través del tiempo, eso espero. De todas maneras, Yelen, aprecio mucho su aporte y lo podemos estar discutiendo. Es decir, si efectivamente en el futuro hace falta que demos un streaming por texto, es una cosa que tendríamos que ver. No, ni lo hemos conversado, ni es la manera con que la cátedra ha hecho eso nunca. Bien. Profe, no entiendo que se refiere con somatización en la parte de la cartografía, el texto de los campos disciplinarios. Lo que habla de la somatización es que efectivamente cuando la cartografía es la manera con que la biopolítica ordena cuáles son las actividades normativas vinculadas al cuerpo. Entonces, obviamente que la somatización es cuando el cuerpo se resiste a hacer lo que efectivamente la norma le pide. Yo, por ejemplo, comiéndome una selva negra. Entonces, yo sé que tengo que hacer, es decir, que no puedo comerme las papas fritas que quiero ahora. Si como papas fritas a la noche, me duele el estómago a la mañana. Bueno, entonces, la somatización es cuando, a pesar de todo lo que se espera y que está cartografiado en términos de la relación del cuerpo con las tecnologías, lo que tengo yo es que el cuerpo dice que no, se resiste a esa cuestión. Y eso, bueno, trae procesos que a veces pueden ser mirados desde la perspectiva del psicólogo como psicopatológicos. Efectivamente soy muy específica, Carla. ¿Por qué no lo sería? Sobre la psicología de la conciencia, bueno, ahí hay varias, ya lo he dicho, la psicología de la conciencia es la psicología la que trabaja el paradigma de Boone, más que el paradigma de Boone, la escuela de Boone, que está en un texto muy chiquitito. He dicho los elementos más importantes, los pueden ver más arriba. La bibliografía de consulta, ¿sabe cuál es, Vicky? Cuando usted abre el programa de la materia, que es esto, usted tiene, por ejemplo, en la unidad 7, que no la estamos viendo, una bibliografía, que es bibliografía obligatoria, y tiene la bibliografía de consulta, que son muchos más textos. Vale decir que si uno quisiera, puede ir a esa bibliografía a sacarse más dudas, que siempre está vinculada al área que estamos hablando. Cami, bueno, tomo esto de más clases de streaming, realmente para nosotros es un gusto. Nos hemos dado cuenta en la maratón de streaming que hicimos, que fueron, es decir, cualquier streaming lo han visto más de 2.000 personas, mientras jamás hemos tenido 2.000 personas en el aula. Así que, y aparte la gente se anima a preguntar, la cantidad de preguntas que tenemos es mayor que la del aula, así que bueno, nada, vamos a salir con las clases de streaming, pero quizás podamos reflexionar sobre si tenemos que dar inclusive más clases que las clases que estaban pautadas en el calendario normal de la facultad. Sí van a llegar, Natalia, ya va a ver. Profe, esta es una excelente experiencia, también hay que romper el mito de los por qué tenés muchos contenidos memorísticos, lo que generalmente se pide es múltiple opción. Sí, es decir, la verdad que yo creo que va a estar bueno esta experiencia. ¿Por qué? Porque no se trata de memorizar, porque vamos a memorizar, ustedes imagino que tendrán anotado todas las cosas y dicen, bueno, vamos a buscar la pregunta allá. Se trata de un proceso de aprendizaje, ¿no? Y efectivamente, tal como lo dice Viviana, lo más importante es lo que uno puede hacer con el conocimiento.
la reflexión, es decir, pensar y reflexionar es lo más importante. Es más importante que sacarse buenas notas, es más importante que cualquier otra cosa. ¿Por qué razón? Porque la herramienta que los psicólogos tenemos para intervenir en la realidad, en la psicología clínica, en la psicología educacional, es nuestro pensamiento. Es la manera que podamos pensar, reflexionar, interpelar un problema de la realidad e intervenir. La intervención, ¿qué es? Está centrada en la palabra. La palabra es la manera que los psicólogos tenemos para intervenir. Pero no se dice cualquier cosa a tontas y a locas, sino se dice algo a partir de un proceso reflexivo que intenta resolver un problema. Entonces, el empezar a pensar es lo central de la herramienta del rol psicológico. No perdemos el tiempo si ustedes hacen eso. Bueno, Cande, voy a plantear esto de un streaming por texto. No, de hecho, lo hemos hecho para la unidad número 1 muy exhaustivamente. El resto de las unidades sí las dimos en la modalidad que no era de streaming. Y por eso ustedes dicen, no se dieron los textos, no se dieron los textos. Y no es cierto, sino simplemente que se han dado de una manera más global y en clases donde obviamente muchos de ustedes no estaban. De manera tal que si uno dice que, a ver, los docentes dimos, es decir, aún en época de paro, dimos 3 clases presenciales en 3 turnos. Todo el mundo después de esas clases fue a sus trabajos prácticos, que son obligatorios y tienen que ir a clase todos los martes. Por lo tanto, la presencia docente nuestra es permanente en las clases teóricas. Luego, una vez por semana, ustedes están obligados a ir a un práctico donde tienen un profesor, que es el profesor que los va a guiar durante todo el año. Y luego, aparte de eso, ¿no es cierto?, tuvimos un streaming de muchos de los textos que ustedes vieron, de lo que faltaba, pero con mucho más detalle, porque en general así lo hicimos. Y luego, a su vez, tuvimos un streaming técnico, es decir, las dudas que tenían del parcial, las dudas que tenían de los cambios de comisiones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no tuvieron menos clases que en otras cátedras, tuvieron mucho más clases, porque tuvimos la maratón de streaming de 4 clases y tuvimos 3 clases más. En el cronograma que tenemos, al día de la fecha, había una clase por unidad. Por lo tanto, más la clase de presentación. Teníamos en realidad 4 clases, 5 clases. Y hemos dado casi 8 clases. Así que la idea que nosotros tenemos es de valorar mucho la presencia de ustedes en el chat del streaming, ¿no es cierto? Y ver si esta forma, que ya lo empezamos el año pasado se dieron muchas clases de repaso que estuvieron bárbaras, y la gente se llenaba, preguntaban, había mucho movimiento y me parece que está bueno. Bueno, Pau, lo tomamos. O 2 textos por streaming. Bueno, es decir, de ahora en más vamos todo por streaming. Como hay algunas unidades que para una sola escuela tienen 2 textos, es posible que veamos la posibilidad de hacer texto a texto, si a ustedes les sirve. Para nosotros el gusto que nos da es que efectivamente descargan los streaming y los ven. Así que no estamos perdiendo nuestro tiempo, que está bueno. Profe, hubo una clave de docencia docente. A ver, Mariano Vanegas dice... Es la única que la mayoría no están bastante perdidos. Bueno, respeto, Mariano, lo que usted dice. No tuvieron pocas clases. Acabo de decir que en relación con... hubo 2 días de paro, por un lado, así que de las 4 clases que deberíamos haber tenido hasta ahora, según el cronograma, con 2 días de paro tendríamos que haber tenido 2. No fue así. Tuvimos más clases que el resto de las cátedras del primer año.
agradezco que usted entienda que es valiosa esta forma de dar clases y yo también creo que va a funcionar y desde luego no hubo desorganización alguna en el sentido, hubo una desorganización muy fuerte vinculada a los textos en el sentido que salieron desorganizados. Esa no es responsabilidad nuestra, le pedimos disculpas, el año que viene vamos a tomar esto muy presente, pero que lo solucionamos con un PDF que hace como un mes y medio que está colgado, cuando vimos que ahí había un problema. En relación con el resto, es una materia que ustedes tuvieron 3 clases teóricas, todo una maratón de streaming, tienen reflexiones teóricas con su jefe de trabajo práctico, y si no las tienen las pueden pedir. Vamos a tener otro libro. ¿Por qué tantos textos no quedan? No, claro, no van a tener otro libro. No van a tener otro libro. Y sí, Antonella, hemos hecho un esfuerzo muy grande por centrarnos en pocos textos, que vamos a seguir intentándolo, desde luego. ¿En qué sentido Boone critica la introspección? No, Gisela, Boone no es crítico de la introspección. La introspección es un método de abordaje de la construcción de la estructura de conciencia. El profe no entiende sobre la sociología de la ciencia positivista y sus extractores de ansiedad. Lo expliqué más arriba. Bill, así que lo puede ver. Por más streaming por cada texto que tenga el apunte. Iris, bueno, vamos a tomarlo presente, vamos a ver qué hacemos, pero bueno, todo esto que me dicen es bueno porque nosotros estamos fuertemente vinculados a que ustedes desarrollen esta habilidad que es central, que es pensar psicológicamente. Y se hace sobre los textos, se hace sobre las prácticas. Van a ver ahora el 12, que es los talleres de psicología y género, que van a estar bien buenos. Hay otra manera de acercarse al pensamiento psicológico, al desarrollo del pensamiento psicológico, que va a estar bien bueno y absolutamente actual. ¿Ya se han inscrito en los talleres? Una pregunta, fuera del contexto. El martes 12 hay talleres porque hoy nos dijeron que la próxima semana no hay clase. No, Elizabeth. Los talleres, este asunto se dio, pero hay excepcionalidades, que los parciales se dan y también vamos a tener los talleres. Por lo tanto, tenemos el taller que empieza a las 14 y termina a las 17. Ustedes tienen que ir, es obligatorio. De no poder ir por cualquier razón, tienen que presentar un trabajo que ya les vamos a colgar de qué se trata. Y no hay problema, Pame, qué bien. Sí, éxitos a todos para mañana. Tranquilidad, no es terrible lo que pasa. Sí, Sofi, estamos armando el PDF para el segundo parcial y para el tercero, para ya colgárselos y se termina. Bueno, falta mucho para eso, ¿no? Las diferencias jugadas están arriba, que las puede ver. Si reprobamos el parcial, la vía recuperatorio, claro, Mile, usted va a reprueba. Lo que ocurre es que después hay una cuarta opción que es aprobar el parcial que ustedes tienen reprobado y ya está. Profe, yo doy un taller, ¿cómo hago para marcar el presente? Rodrigo, usted da un taller, qué bien, está fantástico. Bueno, ya vamos a ver cómo se da eso, pero está bueno. Bienvenido, Rodrigo, nos encanta eso. Andrés, si me quise inscribir a 4 talleres, pero solo se puede en uno. Sí, Andrés, porque todos los talleres están en el mismo momento. Por lo tanto, no puede ir a varios talleres en el mismo horario. Profe, ¿puede confirmar a qué hora rinde el turno noche? En principio era de 18 a 20. No, me parece que en principio es de 20 a 22. Ahora me voy a fijar de todas maneras otra vez más. El turno noche rinde de 20 a 22. Qué suerte, Steffi, los vio en cuál se anotaron. Sí, va a estar bueno. Hay muchos talleres, es una experiencia que ya hicimos el año pasado y salió bárbara. Ya me anoté, qué bien. Bueno, el tema estuvo un poco desorganizado. Yo, por ejemplo, como AT, dice Carla, todavía ni figura en la lista de asistencia del profesor Moyano, los AT un poquito desplazados. No, Carla, la verdad que esta cátedra está muy contenta que estén ustedes acá, los AT son bienvenidos y efectivamente ninguno está en la lista de asistencia, no tiene que ver con que sea AT o no. Así que tranquila, haga lo que tenga que hacer y nos vamos a ir organizando.
una función de la organización es armar los listados donde seguramente los AT van a estar porque son alumnos de nuestra facultad. La facultad creó esa carrera convencida que era un perfil profesional emergente muy importante. La verdad que esta modalidad, además de ayudarnos a comprender de verdad, nos tranquiliza. El hecho de poder trabajar con los textos y los conocimientos es un éxito. Ojalá más materias lo hagan. Bueno, Paula, intentemos que sea. Si funciona, mejor. Si no, cambiaremos y mejoraremos. Profe, llegué al último, pero lo veo después cuando termine. Excelente, Pau. Sí, se inscribió Silvia en el taller 52. Dije la cantidad de talleres que va a haber, va a estar re bueno eso. Muy bien. En el parcial de mañana, después que hagamos el parcial y salga la nota, la anotamos cada uno nosotros cuándo tendríamos que llevar la libreta para firmar. No, Marcela, no firmamos ninguna libreta. Eso, digamos, usted hace el parcial y queda en un listado que después va a parar a su legajo personal. Su legajo personal se va a ordenar cuando tengamos todas las personas ordenadas según el trabajo práctico. Cuando eso ocurra, sí le va a aparecer en el guaraní, cosa que no va a ocurrir hasta después de julio. Se los aviso para que, ya sé que ustedes están preocupados, pero despreocúpense que esas notas no se han perdido jamás. Y este no es el primer año que hacemos esto. Pueden ir a los talleres personas que lo hacen de la Facu. Gabriela, estamos en eso. Hoy por hoy tenemos lugar en los talleres, pero tenemos prioridad a que ustedes, los alumnos de primer año en los cuales se está pensando esta actividad, se inscriban. Esta actividad termina la inscripción el 8. Después del 8 vamos a abrir 2 o 3 días en los talleres que haya lugar. Porque el año pasado vino mucha gente de afuera muy motivada por los talleres. Dieron repaso del texto de Gómez. Dijimos globalmente que había algunas preguntas y que el texto era bastante sencillo. Por otro, en caso de desaprobar o regularizar, existe la posibilidad de un recuperatorio para seguir accediendo en carrera para promocional, sí, Antonella. Si usted se saca un 4, pero después en los otros se saca, qué sé yo, 7 y 7, puede ir al recuperatorio a recuperar el 4. Si en verdad usted se saca un 1 en el recuperatorio, le vale el 4, así que vale la nota más alta. Así que sí puede hacer eso. Ya me anoté para el 12, muy bien, profe, si regularizo este parcial y los 2 próximos lo promociono, pero recuperar a fin de año el que tenga regularizado para promocionar, así acceso a la promoción directa. Sí, Laura, lo acabamos de decir. Muy bien, Paula, profe, van a estar las consignas de trabajo que debemos realizar, quien no podemos asistir a los talleres, sí, Pau. Si nos da un poco de tiempo, tenemos que salir el parcial y van a estar antes, y si la entrega va a ser una semana después de que se haya hecho el evento. Pero hay que hacer un esfuerzo por venir, sencillamente porque la actividad práctica es más interesante que entregar un trabajo. Podemos hacer más de un taller, no, Tati, porque es todo en el mismo horario, no se puede hacer más de un taller. Después va a haber una actividad de cierre que seguramente vamos a trabajar, vamos a intentar que sea en conjunto. Dice, no anoté el número de taller el cual me anoté. ¿Cómo hago para verlo? Gisela, ahí se me acabaron, se me quemaron los papeles. No lo sé, y la verdad que es un problemón porque a todos le dijimos anoten el número porque después van a ir a decir no sé qué número de taller tengo. Pero bueno, yo les sugiero, Gisela, que se contacte con, no sé con qué profesor está, que le pregunte a su profe. Ah, está Andrés, qué suerte que me dice eso. Se puede ver en la BP. Bueno, Pau, el segundo semestre vamos a tener el de salud mental, espero que puedan venir. No se preocupen. El taller dura 3 horas, algunos duran 3, algunos 2, pero en general la actividad dura 3 horas porque vamos a hacer un cierre, Steffi. Bueno, siendo las 10:39, vamos a ir terminando y nada, si pueden duerman bien, si no, bueno, focalícense en dónde están los textos, cómo son los textos, familiarícense con los textos y tranquilícense porque no es una cosa tan terrible. Andrés dice, ahí está con las inscripciones, fíjate, bueno, ya está, le está respondiendo a otro y está bárbaro. Así que bueno, nada, tranquilidad, mañana rinden en esos horarios y nada, va a estar todo bien, y para el que estudió ni que hablar, para el que arrancó a estudiar después de epistemología, también, eso espero, y bueno, y si
Y si no llegan para este parcial, no es terrible. Es decir, no es terrible porque, primero, porque hay un recuperatorio, segundo, porque posiblemente es el primer parcial que rinden de esta manera, así que tienen que tener para con ustedes mismos un poco de mesura y tranquilidad. Bueno, nos vemos entonces virtualmente mañana. Mucha suerte y duérmanme.